Bueno, buenas tardes a todos y a todas de aquí, de América Latina, que todavía es temprano, aquí son las 5 del 5 de mayo del 2025, y tenemos el placer de presentar este INCASI Living Lab, donde vamos a hablar de indicadores sociales. Voy a presentar al profesor Marius Domínguez, que muchos y muchas de ustedes ya lo conocen. Es profesor titular del Departamento de Sociología de la Universidad de Barcelona y miembro del grupo interuniversitario COPOLIS, que es Bienestar, Comunidad y Control Social, adscripto a la Universidad de Barcelona. Sus líneas de trabajo y de especialización son análisis, técnicas de investigación social, análisis multivariado de datos, sistemas de indicadores sociales, análisis de desigualdades sociales, tiempo, trabajo, vida cotidiana y bienestar. En todos ellos ha llevado a cabo diversas investigaciones y ha publicado libros y artículos científicos y académicos. Ha participado en diversos proyectos y más de I+I competitivos y en convenios de investigación con las administraciones públicas. Además, es coordinador del máster en técnicas de investigación social aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Barcelona y el Col·legi de Sociòleg y Politòleg de Cataluña, y actualmente es vicerrector de formación permanente y profesional de la Universidad de Barcelona. Como saben ustedes, participa en diversas asociaciones en el ámbito de sociología, concretamente en la actualidad es presidente de la Federación Española de Sociología, la FES. Mario, si no me olvidé de nada, adelante por favor con tu presentación. Muchas gracias por estar en esta apasionante línea de INCASI Living Lab Methodological Issues. Y bueno, forma parte también de tu estancia en San Pablo. Quiero agradecer a Graciela la acogida de Marius, de Frank y demás. Y como ella está malita, estoy haciendo yo la presentación en su lugar. Gracias, Marius. Si te sacas el mute, y ya puedes empezar. Muy bien, muchísimas gracias, Sandra. Hola a todos y a todas. Es un placer ver a muchas caras conocidas y estimadas. Un saludo enorme desde Barcelona en un día gris, primaveral, que aunque en España estamos yendo a primavera, hace un día gris y primaveral, pero es un placer estar con todas y todas compartiendo pues algunas ideas de lo que durante estos distintos INCASI Living Labs que se están realizando sobre aquellos temas que nos preocupan, nos ocupan, nos apasionan, como no, sobre el proyecto que tenemos encima de la mesa, sobre el proyecto de INCASI. Y a mí me va a tocar, pues yo creo que compartir con vosotras y con vosotros algunas ideas sobre lo que hablamos de indicadores sociales, ¿no? Es un tema ampliamente conocido. Yo creo que hoy en día todo el mundo desde las ciencias sociales, como no, pero también desde otras áreas de conocimiento donde estamos muy habituados a trabajar con el término de indicadores sociales, a trabajar con informes de indicadores sociales y sobre todo a recopilar muchísima información que muchas veces está en formatos de indicadores sociales. Y lo que se da es de compartir con vosotros y con vosotras por algunas ideas que, pues, desde un punto de vista más, yo diría hasta epistemológico y teórico, sobre lo que son o lo que tendrían que ser nuestro trabajo de indicadores sociales, ¿no? Que es lo que me he pretendido hoy hacer. Por tanto, ya les informo que en ningún momento va a ser una clase técnica operativa de indicadores. Sería demasiado arriesgado por mi parte intentar en media hora, porque me han dicho que tengo que tener unos media hora, 35 minutos de compartir con vosotros, y sería muy arriesgado intentar hacer una clase más operativa o técnica sobre los indicadores sociales que nos ocupan, ¿no? Y por tanto, es una primera sesión donde vamos a hablar directamente de indicadores y la he planteado desde este punto de vista. Voy a compartirles mi presentación, que no es más que una reflexión que he redactado. Hay cosas que hace tiempo que estoy trabajando, ¿eh? Les informo que nunca he publicado nada de esto. Tengo en mente, pues, trabajando en cuadernos metodológicos del CIS, aquellos amarillos que yo creo que muchos de ustedes conocen, sobre temas de indicadores, y tengo la petición de hacerlo, pero jamás aún no he publicado nada sobre ellos, ¿eh? Entonces,
pues he hecho una presentación muy resumida para que me sirva un poco de guía, creo que ya la ven, de guía sobre esto de los indicadores sociales, ¿no? Y lo primero que me gustaría hablar, bueno, el tema de indicadores sociales, hace tiempo que yo voy trabajando con ellos, pero siempre en un equipo, ¿eh? Yo creo que con Pedro hace muchísimos años que hemos intercambiado por reflexiones, ¿no?, sobre los indicadores sociales, con Sandra también algunos trabajos. Por tanto, lo que os voy a presentar no es más que reflexiones de trabajos muchas veces muy colectivos, ¿no?, mucho de grupos de trabajo, donde nos planteamos que esto de los indicadores sociales. En primer lugar, quería empezar diciendo ¿y por qué, no? ¿Por qué vamos a hablar? ¿Y por qué hoy nos enfrentamos a hablar de indicadores sociales? Y aquí le remito sencillamente uno de los objetivos que tiene el proyecto que nos ocupa, ¿no? El INCASI 2, ¿no? Que ya saben todas y todas que tiene como gran objetivo pues construir, ¿no?, este medida, este índice de desigualdad, desigualdad social, el DISIC que le llamamos, ¿no? Ese Dynamic of Socioeconomic Inequalities by Comparison, que es un poco el índice que nos planteamos realizar en el INCASI 2 como este proyecto, ¿no? Y que además tiene que combinar, se plantea al inicio combinar las tres dimensiones fundamentales de lo que es este índice de desigualdad: la educación, la ocupación y el ingreso, y que fundamentalmente también tiene dos otras variantes, aparte del indicador base o del índice base, que es el indicador cruzado por las desigualdades de género y por esa visión también longitudinal, ¿de acuerdo?, de dynamic trends, ¿no?, de análisis longitudinal de lo que son las desigualdades sociales. Por tanto, por eso hoy nos enfrentamos a hablar de este tema de indicadores sociales. Y yo mi presentación de hoy la he titulado Esas lecciones aprendidas en la historia de los indicadores sociales, ¿de acuerdo? Es un título que tengo mucho cariño, ¿no?, en ciertas publicaciones que tengo, hablar de lecciones aprendidas, porque muchas veces olvidamos lo que sabemos muy bien de cómo ha ido funcionando ciertas tradiciones, en este caso metodológicas o epistemológicas, como son los indicadores sociales, a lo largo de la historia de las investigaciones en el ámbito social, ¿eh? Aquí no les voy a realizar una clase ni una presentación de la historia de los indicadores sociales. Tengo redactada alguna cuestión al respecto, ¿no? Desde que en la década de los años 1830, ¿no?, en Europa, en Gran Bretaña, en Alemania, empezó todo ese movimiento de los higienistas, ¿no?, donde lo que pretendían era medir esas condiciones de salud de la clase trabajadora que provocaba la industrialización para conseguir mayor productividad, y cómo ese inicio de los indicadores sociales pues ha ido discurriendo por distintas fases, desde el movimiento de los indicadores sociales, la crítica a los indicadores económicos frente a lo que fue la crisis de la teoría del desarrollo económico y por tanto el gran empuje de los indicadores sociales en los años 60 y 70, la crisis del petróleo, etcétera, y después pues las grandes corrientes que hemos tenido de lo que consideramos los indicadores sociales, ¿no? Pero sí que he hecho el esfuerzo de hacer un análisis longitudinal, que no solo es mío, yo creo que recojo muchas aportaciones de otros autores, que a lo largo de toda esta historia pues han intentado pues situar cuáles son los grandes elementos que siempre tenemos que tener en cuenta cuando tenemos que trabajar con indicadores sociales, ¿eh? Y como os decía al inicio, no pretendo aquí en esos 35 minutos que vamos a compartir entrar en cuestiones operativas, técnicas y de medida cuantitativa, ¿no?, sino situándonos en esa consideración un poco más teórica, más epistemológica, más metodológica de lo que tiene que ser nuestro trabajo en indicadores sociales, ¿no? Antes de ello, me permitirán que haga una primera introducción, ¿no?, de lo que es la propia naturaleza y propósito de los indicadores sociales. Yo creo que hoy en día, y me sitúo en la década ya de principios de los años 2000 y el 2000, a partir del 2015, 2020, como hablar hoy en día de indicadores sociales pues es hacer ese tránsito de la descripción al análisis, ¿eh? Tuvimos todo un recorrido que fue sobre todo el que configuró ese movimiento de los indicadores sociales, donde trabajábamos, y los indicadores de estadística de nuestros grandes gobiernos son un claro ejemplo de ello, de indicadores que pues pretendían ese análisis descriptivo de las situaciones en ciertos ámbitos temáticos, ¿no? Y hoy en día
pues yo creo que es defendido por parte de todos los agentes sociales, los distintos stakeholders, políticos, académicos, científicos, que tenemos que proporcionar indicadores que nos permitan tener una visión mucho más analítica, no tanto descriptiva, y por tanto construir indicadores mucho más orientados a los resultados. Más que al quehacer académico. Y por eso ese vínculo mucho más directo entre los indicadores y los resultados en ese enfoque analítico en el uso de los indicadores. Y sobre todo, y esa también es la grande cuestión que creo que hoy en día las personas que trabajamos en indicadores sociales están encima de la mesa, pues indicadores que impliquen el desarrollo de una teoría. Una teoría que nos ayude a interpretar ese modelo más analítico sobre los indicadores y no simplemente esa exposición de ciertas tendencias sociales que podamos realizar, ¿no? Y también me gustaría, antes de empezar en esas lecciones aprendidas, pues esos inevitables dilemas, esos dilemas que muchas veces se nos plantean constantemente y que no solamente en este caso son propios de los indicadores sociales, yo creo que son propios muchas veces de la propia investigación y del propio análisis que realizamos, pero esos dilemas en que nos los plantean, yo aquí les he situado 4 grandes dilemas hoy en día en indicadores, que son, pues trabajamos más desde una orientación más prescriptiva, donde es un conocimiento de indicadores sociales que nos proporciona sobre qué hacer, o esa visión más descriptiva que les comentaba anteriormente, simplemente destacando qué condiciones u otro podrían pasar, ¿no? Ese enfoque deductivo versus ese enfoque inductivo, que es ese gran dilema que siempre tenemos encima cuando trabajamos con indicadores sociales, ese partidismo versus esa pseudo objetividad de los indicadores sociales, ¿no? Es la eterna pregunta de si los indicadores sociales están libres de valores, ¿no? O bien esa perspectiva que hoy en día es más reconocida, que los indicadores sociales no son más que unas gafas que nos ponemos, ¿no? Ese caleidoscopio que utilizamos para analizar la realidad social y que dependerá de cómo está construido ese caleidoscopio, esas gafas, pues vamos a tener un tipo de indicadores u otro. Y sobre todo esos indicadores vistos más como herramientas académicas para entender la realidad que estamos viviendo, o bien esas guías aproximadas para la acción práctica. Esas 4 grandes dilemas son dilemas que están hoy en día, y que muchas veces aquellos que trabajamos desde una óptica mucho más práctica sobre indicadores sociales y ciertas administraciones públicas, stakeholders, nos piden que construyamos y que nos acercamos a indicadores sociales, pues esos son esos dilemas que siempre coexisten y que siempre tenemos que afrontar en las situaciones en que construimos indicadores sociales. Dicho esto, es muy rápido, y muy simplificadamente. Yo creo que tengo la suerte de que el foro que me acompaña hoy en día tiene conocimiento de lo que estoy hablando y, por tanto, con esos titulares, ¿no? Sin tener que desarrollar a fondo cada uno de estos apartados, pero sí que con estos titulares ya se sitúa a cuáles son los elementos que están imbrincados en esta discusión sobre los indicadores sociales. Y dicho de eso, pues me permitirán que les presente 10 lecciones aprendidas de los indicadores sociales, 10 elementos fundamentales, claves que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos que afrontar la construcción de un sistema de indicadores sociales. Que esto, que aunque no lo he dicho hoy en día, pues hablamos de esos sistemas de indicadores sociales desde el punto de vista que la idea de sistema nos imbrica o nos remite a hablar de modelos, a hablar de conceptos, a hablar de hipótesis, ¿de acuerdo? Que son 3 elementos que verán que a lo largo de esas 10 lecciones aprendidas que les voy a trasladar, pues están siempre presentes en la voluntad y en la utilidad de los sistemas de indicadores sociales que trabajamos desde la óptica de la sociología o de las ciencias sociales a nivel general. No diría lo mismo de los colegas de la economía, que muchas veces cuando tengo foros de gente que viene más de un conocimiento más económico o de una tradición más de indicadores económicos, a veces el lenguaje es muy distinto y tenemos que ponernos de acuerdo en qué estamos hablando. La primera lección es la que les aparece aquí, que sencillamente la he titulado que tener una cifra no significa necesariamente que se tenga un buen indicador. Yo creo que para muchos de nosotros eso está claro, ¿no? Los indicadores sociales como medidas numéricas
que representan un aspecto, un elemento de ese concepto, de esa aproximación que le queremos realizar, pues no significa que tener una cantidad numérica, un dato, significa tener un buen indicador, ya que el buen indicador va a ser aquel el que represente esa realidad. Y sobre todo, yo creo que hay toda una tradición hoy en día que nos habla de que represente la calidad del fenómeno que estamos analizando. ¿De acuerdo? Por tanto, aunque el indicador siempre hablamos de medidas numéricas y medidas cuantitativas, frente a eso, la medida numérica, medida cuantitativa, tiene que referirse a una calidad del fenómeno que estamos hablando. Y no me refiero a ello, y porque no voy a entrar en ello, de indicadores cuantitativos e indicadores cualitativos. No me refiero a ello ni de la aproximación técnica que utilizamos para aproximarnos empíricamente a los indicadores. No me refiero a esa calidad del fenómeno, ¿no? Porque nos tiene que representar. Hay toda una tradición hoy en día, sobre todo una tradición más germánica, más del norte de Europa, que nos habla del indicador como metáfora, ¿no? Y que yo creo que cada vez se está recuperando más esa tradición del indicador, es la metáfora de uno de los ámbitos o aspectos que estamos analizando, ¿no? Y que por tanto tiene que mostrarnos una calidad útil, confiable y significativa de aquello que estamos midiendo, ¿no? Fijaros, como digo, pues como el salud, la bienestar o la capacidad educativa, ¿no? Sabemos perfectamente que no podemos medirlo directamente como un solo número y que esos números tienen que ser interpretados en esa calidad, ¿no? Y esa sería la primera lección que les quería compartir. Segunda lección aprendida de la historia de nuestros indicadores sociales. Los indicadores efectivos requieren de una base conceptual clara. Sin una aproximación teórico-conceptual, yo creo que aquí nuestro proyecto INCASI 2 es un claro ejemplo del aprendizaje de esa tradición, porque lógicamente los indicadores o los índices que nos estamos planteando están bajo esa base conceptual clara. Por hoy en día tenemos muy aprendido que sin tener una aproximación teórica, conceptual, de la temática que estamos analizando, pues no podremos ni sabremos qué medir y por qué lo medimos. Por tanto, es fundamental esa base conceptual clara. Aunque eso parece de perogrullo, si me permiten la expresión, en nuestros ámbitos, yo creo que en las áreas de las ciencias sociales nadie puede en duda, ¿no?, esa importancia de esa definición conceptual clara. Muchas veces todos y todas sabemos, cuando trabajamos con indicadores sociales que provienen de organismos internacionales, de institutos de estadística o de otras áreas de conocimiento, que muchas veces no es así. Que muchas veces los indicadores se nos presentan como resultado de todo un conjunto de estadísticas, que nos permiten las grandes encuestas o las grandes operaciones estadísticas que se recogen, pero que detrás de esas operaciones estadísticas muchas veces no existe o no se explicita, si queremos ser más polites, no se explicita directamente una base conceptual clara. Y eso es importante también tenerlo muy presente, porque hasta los años, yo diría que hasta principios de los años 2000, o al menos en la Unión Europea, permítanme mis colegas latinoamericanos que me sitúe más en lo que ha sido la tradición europea en indicadores sociales, ¿de acuerdo? Pero sí que hasta los años 2000 en la Unión Europea coexistían fuertemente las dos grandes tradiciones de indicadores sociales, ¿no? Esa primera tradición, que era la que representaba los institutos de estadística, aquella que decía, simplificadamente, el indicador es la realidad, y por tanto nos encontrábamos en ciertos ámbitos temáticos de todo un conjunto de datos, de indicadores, de muchos fenómenos que producían las grandes operaciones estadísticas. Esa una grande tradición, fruto e hija del movimiento de indicadores sociales de los años 70 del siglo pasado, del 1970, que coexistía frente a otra segunda tradición que ha tenido siempre los indicadores sociales, que ha sido la tradición más metodológica conceptual, aquella más teórica, aquella que proviene de nuestros padres fundadores, Lazarsfeld, Boudon, y que la que representamos más desde la sociología y sobre todo desde la sociología más académica y más teórica, ¿no? Esa forma de entender un indicador como una aproximación al concepto que definimos, no a la realidad, ¿de acuerdo? Pues esas dos grandes tradiciones hoy en día, yo creo que nadie discute
que son dos tradiciones que en el inicio de los sistemas de indicadores sociales coexistían, pero hoy en día esas fronteras de esas dos tradiciones pues están eliminadas o se intentan eliminar desde el punto de vista que consideramos que todo sistema de indicadores que sean realmente efectivos tienen que tener esa base conceptual clara. Tercera lección, la que he iniciado alguna de mi intervención. No existe ningún indicador libre de valor. Es decir, esa neutralidad de los indicadores. Hace 2 semanas estaba en el Ayuntamiento de Barcelona porque me pedían un sistema de indicadores de una temática y el técnico me decía, no, no, los indicadores libres, que sean neutrales, que no... Sí, eso no existe. Es decir, un sistema de indicadores sociales jamás estará libre de valores. Es un caleidoscopio, son unas gafas que nos ponemos y las medimos y las definimos desde una posición teórica, conceptual muy clara. Y por tanto, el simple hecho de decidir qué medimos, qué contamos y cómo lo hacemos, eso está imbrincado en nuestros juicios de valor ideológicos, políticos y la neutralidad de la ciencia, y aunque me permitirán que sea muy claro con vosotros y vosotras, la neutralidad de la ciencia todos sabemos qué es. Weber hace muchos años que nos habló de ello, ¿no? Y por tanto aquí tenemos muy claro que no existe ningún indicador libre de valores y por tanto elegir qué medimos, cómo lo medimos y cómo interpretamos los resultados, ese es un posicionamiento teórico conceptual. Como sociólogos y sociólogas que sabemos, y por tanto esa inexistencia de indicadores libres de valores. Y insisto en ello porque muchas veces en otros foros, cuando estoy hablando de indicadores con colegas que provienen de otras áreas de conocimiento, ciencias de la salud, cuando hacen temas de epidemiología, o economistas cuando hacen indicadores económicos, o gente de sostenibilidad, pues cuando les insisto en estas características, os aseguro que es un tema que surge mucho debate epistemológico y epistémico en el propio quehacer de nuestra ciencia. Lección número 4 de nuestros sistemas de indicadores sociales. La exhaustividad es la gran enemiga de la eficacia. ¿De acuerdo? A mí cuando muchas veces me dicen, no, esos sistemas de indicadores que tienen 300 indicadores, 250 indicadores. ¡Uf! ¿De acuerdo? Yo creo que hemos aprendido que una gama limitada de indicadores es mucho más poderosa esa herramienta, como os digo aquí, que una lista interminable. Es lógico, sobre todo desde nuestras áreas de conocimiento, que queramos explorar todas las dimensiones de nuestra sociedad y, por tanto, empezamos a recoger muchos o un listado interminable de indicadores que nos dan cuenta de distintos ámbitos temáticos distintos. Pero ello siempre va contra esa capacidad de encontrar indicadores sintéticos, indicadores eficaces, de esos indicadores que realmente sean gran representativos, ¿no? Y por tanto, intentar medirlo todo, ¿no? Puede dificultar la utilidad, la comprensibilidad y la accionabilidad. Es la primera vez que utilizo el concepto accionabilidad. Es un concepto muy anglófono, ¿eh? Y en cierta literatura anglófona ya se habla de esa acción, de que sean indicadores accionables. Después verán por qué le digo eso, ¿eh? Porque es otra lección aprendida. Demasiada información abruma, falta de enfoque, dificultades prácticas de resumir y actualizar, costosa, lentitud, etcétera, ¿no? Todas son razones argumentativas de que los sistemas de indicadores sociales que sean realmente útiles, reproducibles, pues tienen que ser muy seleccionados, muy claros y pues muy claros en su planteamiento. Lección, discúlpeme, y en la lección cuarto no voy a hablar de ello, pero aquí aparecen todos los elementos de la operacionalización múltiple, ¿eh? Todos los elementos de la operación múltiple que utilizamos cuando hablamos de indicadores sociales que no me detallo a concretar aquí. Lección número 5, que hemos aprendido de todos esos años que desde 1800 y pico nuestros compañeros higienistas empezaron a hablar de indicadores. El valor simbólico de un indicador debe superar su valor como medida literal. Y por tanto, aunque los datos numéricos pues pueden hacer una referencia clara a ciertos hechos literales, está claro que ese indicador tiene que tener esa idea de metáfora. La idea de metáfora también la he recuperado de literatura muy clásica, de la literatura clásica de Boudon, de Lazarfeld, que yo había olvidado y que he recuperado en mis últimas lecturas. Hablaban de el indicador como metáfora,
¿no? Como metáfora de los conceptos. Pues bueno, en ese caso, ese valor simbólico de un indicador siempre tiene que ser muy amplio, ese valor simbólico. Y por tanto, sobre todo cuando trabajamos en índices compuestos, como es el caso de esos índices que se plantea el proyecto INCASI 2, ¿no? De ese índice de desigualdad por la ocupación, por los ingresos, por la educación, por género y por tendencias, ¿de acuerdo? Y pues tener muy claro que está midiendo ese índice social, sobre todo cuando hablamos de índices, ¿eh? Aplica mucho ese valor simbólico, ¿no? Por ejemplo, el IDH, ¿no? El Índice de Desarrollo Humano, muy conocido por todos nosotros, ¿no? Tiene un valor simbólico muy claro, ¿no? Y detrás nos remite a una idea de desarrollo, en ese caso social más allá del económico. Y en esa lección 5, que no tampoco voy a desarrollar, temas importantes de cardinalidad, ordinalidad o presencia-ausencia. Por tanto, de la medida del indicador o del índice. ¿Cómo expresamos numéricamente esos indicadores? ¿Son cardinales? Y por tanto es un valor cuantitativo de cardinalidad. Es una ordinalidad. Yo creo que muchos de nosotros estamos muy habituados a trabajar con indicadores o índices de ordinalidad que sitúan el mayor o menor riesgo de un fenómeno o un ranking de países o un ranking de países de situaciones y sobre todo en política pública, mucho la presencia-ausencia. ¿Eh? Cuando trabajamos con colegas más de la política pública es muy habitual esos indicadores de presencia o absencia, etcétera, ¿no? Pues ese valor simbólico de los indicadores que tiene que ser mucho más extenso, mucho más allá de ese valor numérico que conlleve. Lección número 6, yo creo que muy conocida por todos y me permitirán que se lo recuerde, que no confundir los indicadores con la realidad. ¿De acuerdo? Ese indicador no es más que un constructo operativo de ese concepto, de esa parte del concepto, de ese constructo teórico. Y por tanto me remito Budons, Lazarfeld, esa tradición que desde la sociología todos tenemos, ¿no? Y por tanto, lógicamente, aunque un gráfico, una medida simple, pues nos puede hacer entender o nos puede analizar o visibilizar cierto fenómeno, pues ojo con caer en ese riesgo de confundir el indicador con la realidad. Riesgo muy visible, ¿eh? Y cuando algunos de nosotros estamos acostumbrados a trabajar con stakeholders, ¿no? Con políticos o políticas, con gestoras de ciertas políticas, pues eso es muy confundir, ¿no? Y por tanto, ojo con el concepto de la rigidización de los conceptos. Este es otro término que se está poniendo muy de moda hoy en día en la tradición de los indicadores. Se nos habla de la rigidización de los conceptos en ese indicador y con poca flexibilidad comprensiva, representación imperfecta, la idea de la metáfora, que les decía, que estamos revolviendo a términos que habíamos olvidado, las representaciones imperfectas, las metáforas, etcétera, ¿de acuerdo? Y por tanto, desarrollar múltiples indicadores para un mismo fenómeno. Es la forma que podemos asegurarnos. Les comentaba ya la idea de la operacionalización múltiple anteriormente, pues es la forma que podemos utilizar para no confundir los indicadores con la realidad. Lección séptima. La medición no conduce necesariamente a una acción adecuada ni a mejores decisiones. Esta lección séptima la utilizo mucho sobre todo con indicadores de política pública. Indicadores de política pública porque pues nuestras gestoras públicas nos piden sistemas de indicadores, ¿no? Para realizar acciones, pues muchas veces parece que por el hecho de tener un sistema de indicadores ya va a haber la acción correcta o ya vamos a poder tomar las mejores decisiones, ¿no? Yo creo que es importante reclamar y reinsistir en el uso de los sistemas de indicadores y yo creo que en el INCASI Lab que tenemos como propuesta, ¿no? Ese salir, ¿no? A los stakeholders del conocimiento que generamos desde la academia, pues es insistir en que los indicadores solo tienen sentido como una herramienta que forma parte de un plan de acción más amplio. Sin ese plan de acción más amplio, los indicadores o los sistemas de indicadores van a servir de muy poco.
¿no? Y muchas veces cuando a mí, desde ciertas administraciones públicas, desde ciertas gestoras públicas, pues me reclaman, ¿no? Me piden, es que queríamos realizar un sistema de indicadores de la situación social de la juventud o sobre los hábitos de conducta sexual en adolescentes, que estamos retomando ciertos datos un poco preocupantes. Sin el marco de un sistema de acción pública y política más amplio, el sistema de indicadores no va a tener ningún sentido. Por tanto, es muy importante cuando hacemos indicadores hacia los stakeholders, hacia nuestras gestiones públicas, recordar siempre este elemento, ¿no? Porque después nos decimos, bueno, ¿y ahora qué? Muy bien, tenemos un sistema de indicadores y ahora ¿qué hacemos con ello? ¿No? ¿O cuál es la decisión? Porque muchos gestores públicos esperan que por el simple hecho de tener construido un sistema de indicadores o un índice, un indicador, eso ya les va a poder tomar ciertas decisiones, ¿no? Y, bueno, muchas veces los indicadores pues no conducen a la acción o muchas veces la acción precede a los indicadores. Muchas veces es habitual que una gestora política o pública pues te pida que hagas sistemas de indicadores de acciones que ya han realizado y por tanto ese procedimiento de indicadores a la acción. Lección 8. Desafiar el pensamiento dominante. Yo creo que hoy en día trabajar con sistemas de indicadores nos tiene que tener una guía, ¿no? Que nos permita desafiar ese pensamiento dominante sobre lo que explica o lo que causa. Habrán visto que yo evito la palabra causa por cuestiones epistemológicas diversas, pero podemos hablar de lo que causa, lo que explica un problema. Es el primer paso para afrontarlo. Por tanto, yo creo que sobre todo también en política pública, aquello que realmente nos ocupa también en Incasi 2, el mayor poder que podemos aportar desde nuestra óptica, desde aquellos sistemas de indicadores que podamos construir y poner encima de la mesa, tiene que radicar en la capacidad de la definición propia de lo que es ese problema. Por tanto, yo creo que aquí es el gran tema de debate que tenemos, ¿no? Y por tanto, uno de los primeros pasos para cambiar una política es esos trabajos con indicadores y muchas veces aquí les digo yo también que es esa función iluminadora de los indicadores, ¿no? Que eso es otro término que he recuperado en este caso de Boudon, que me he vuelto a leer al Boudon clásico y Boudon nos hablaba de la iluminación de los indicadores, ¿no? Pues se refiere a esto, ¿no? Y por tanto, sistemas de indicadores que sean capaces de alterar la comprensión común de los problemas sociales que estamos realizando. Lección número 9, ya terminamos. Lección número 9, pues para tomar una acción, buscar indicadores que revelen causas, no síntomas. ¿De acuerdo? Eso es también, sobre todo en aquellos indicadores que en Incasi 2 estamos trabajando mucho, ¿no? En acción pública, en lo que es propiamente el Incasi Lab, que tenemos que construir indicadores que vayan más allá de ser indicar los síntomas, ¿no? De las situaciones o de las problemáticas sociales que estamos viviendo. E intentar construir indicadores complejos que nos revelen cuáles son las explicaciones y las causas de esos fenómenos sociales, ¿no? Y por tanto tomar indicadores mucho más complejos que nos permitan esa idea que yo les planteaba anteriormente de modelos de explicación, de teorías sobre lo que está causando y probar esa teoría de una forma repetida, ¿no? Porque por mucho, como aquí les digo, ¿no? Que aunque algunos proyectos de indicadores puedan recopilar muchísima estadística y muchísima información sobre un territorio, sobre un país, pues si no somos capaces de encontrar indicadores que nos informan de cuáles son las hipótesis de funcionamiento de esos conceptos, de cuál es la teoría de funcionamiento social, si me permiten que sea un poco parsoniano, ¿no? Desde esa óptica, ¿no? O cuáles son las condiciones, pues sobre todo, en indicadores comparativos, tenemos que ser capaces de hacer el esfuerzo de esos indicadores que puedan mostrar esa teoría, esas hipótesis sobre qué causa los indicadores y no tanto los síntomas de los indicadores, porque si no vamos a fracasar en esos sistemas de indicadores comparativos, que eso es lo que nosotros siempre intentamos en el Incásido. Y por último, la última lección aprendida, y para intentar cumplir también con el tiempo, es que pues también Mose muy dirigida a lo que es el propio Incasilab y a los que nos preocupa, ¿no? Que es esa capacidad de acción pública y acción política, pues es mucho más probable que
se pase de los indicadores a los resultados si se tiene control sobre los recursos. Y por tanto, recordar fundamentalmente en política pública que los indicadores no son un fin en sí mismo, que muchas veces se pretende que los indicadores sean un fin en sí mismo, y no es así, sino que el propósito de los indicadores, aquí yo les decía, ¿no?, es alertar al público, al responsable de las políticas públicas, sobre la existencia y la causa de ciertas problemáticas sociológicas, ¿no?, que tienen que pues ser solucionados para conseguir sociedades más justas, de mayor bienestar, de mayor calidad de vida, que es lo que pretendemos desde nuestra posición, desde la sociología, ¿no? Y por tanto es muy importante pensar en esos indicadores que van a tener un claro aproximación en lo que es la audiencia que tenemos nuestros informes, ¿no? Y que por tanto indicadores que nos permitan pues decir qué causa el problema, quién tiene el poder para cambiarlo y por tanto determinar esos indicadores y que sirvan de esa acción pública, ¿eh? Y eso es fundamental, ¿eh?, cuando trabajamos. No tanto, fíjense que hay muchas de estas lecciones aprendidas que no son tanto a nuestro quehacer como académicos y como científicos en nuestros ámbitos, ¿no?, más propios de desarrollo científico académico, ¿no?, sino sobre todo de nuestros trabajos que tengan que tener un impacto público, un impacto social. Y por último, y en eso termino, pues es una frase y es casi como una conclusión, ¿no?, que las perspectivas sobre los indicadores sociales serán más fructíferas. Hay autores que hablan de la utilidad, la reproductibilidad, y ciertos, ¿eh? Yo quiero ser más prudente y hablar de más fructífera si lo tenemos en el marco de un método analítico. Y en ese caso, en nuestro proyecto INCASI es un claro ejemplo de aquello, ¿no?, de que nuestros sistemas de indicadores sociales, el objetivo de crear esos sistemas de desigualdad o esos índices de desigualdad social están situados en un método analítico muy claro, AMOSIT, que es el modelo teórico conceptual que INCASI compartimos y que trabajamos, y que sobre todo es un modelo que busca relaciones causales, pónganlo ustedes con todas las cursivas que quieran, de relaciones explicativas, relaciones causales entre los eventos o entre los fenómenos que estamos utilizando. Y como les digo aquí, el éxito de este enfoque se basa claramente en el desarrollo de modelos e hipótesis sobre cómo funciona el mundo. Sin esa perspectiva teórica, sin esa hipótesis de cómo funciona el mundo, y permítanme que haya utilizado ese concepto de cómo funciona el mundo, pues va a ser bastante difícil que trabajemos en sistemas de indicadores que nos permitan ir más allá. Y si los indicadores seleccionados ilustran la validez de una teoría, entonces el proyecto de indicadores tiene una base sólida para resolver problemas reales, ¿de acuerdo? Y eso creo que es fundamental, compartir ese marco analítico que nos guía en los proyectos que estamos trabajando y sobre todo que nos guía el proyecto de INCASI 2, que sitúa los sistemas de indicadores y ese objetivo, ¿no?, ese objetivo que les planteaba al inicio de mi intervención, de la construcción de esos índices sociales, donde se sitúan en esa perspectiva que les he intentado compartir hoy en día y que seguramente que para muchos de vosotras y de vosotros son perspectivas muy compartidas y muy de un lenguaje que compartimos todos, pero les aseguro que cuando trabajamos con otras áreas de conocimiento, primas hermanas, no nos vayamos muy lejano, sino con áreas de conocimiento primas hermanas, y sobre todo cuando trabajamos con gestores y gestoras públicas, es muy importante retomar, reinsistir en esas ideas que imbrican los sistemas de indicadores que trabajamos desde nuestra óptica. Y eso es todo lo que quería compartirles con este tiempo con vosotros y con vosotras. Muchas gracias.